Continuamos en el proceso de credencialización de los diputados federales. Alejandro Carvajal, diputado federal de Puebla, pero ya traes una propuesta importante. Ya hemos trabajado el tema. Yo pertenezco a una organización social que se llama El Barzón. Yo he sido asesor de ellos desde hace tiempo y he trabajado temas también para sindicatos, también tema en litigios, sobre todo pues el sector social. ¿Sí? Y me he dado cuenta en el transcurso del tiempo de la problemática de Infonavit, de Foviste, que es muy grave, ¿no? La mayor parte de los créditos en México los otorga Infonavit o Foviste, quizá el 50% del total de los créditos en México de vivienda los otorgan esas instituciones. Y bueno, en condiciones muy complicadas, el interés de Infonavit es del 11% anual, de Foviste es del 6%, es pues más fácil pagarlo. El problema reside, aparte del interés, en la volatilidad o en la inestabilidad laboral que existe en México. Cerca de 5 personas, bueno, de 10 personas que ingresan a laborar, pierden su trabajo o cambian de trabajo la mitad en un año o en 2 años. Y ya no pueden seguir cotizando en Infonavit y tienen que pagar en efectivo, en ventanilla bancaria, ¿no? O mediante un sistema así, y se les hace muy complicado. Sí, y se empiezan a atrasar en sus pagos y se vuelve prácticamente impagable el crédito, y existen gran número de casas pues abandonadas, deshabitadas, pero también pues gente que no tiene la posibilidad de pagar. Se les descuenta cerca del 30% cuando están dados de alta, pero cuando se dan de baja por el régimen del ROA, tienen que pagar a veces hasta el 40 o 50% de lo que ganaban. Sí. Cuestión imposible. Una garantía que dice el Infonavit que para poder ir solventando, ¿no? Y el otro problema que tenemos es el costo de la vivienda, que en la mayor parte de los casos no representa lo que realmente se realizó para construirles, es decir, están sobrevaluadas las viviendas. El tamaño y la construcción. El tamaño también, la construcción está sobrevaluada en cerca de un 40%. Hay una mafia de las inmobiliarias porque Infonavit ya no construye. Tenemos que poner reglas muy específicas, analizar eso. Yo tengo una propuesta, primero unificar los 2 sistemas de vivienda más grandes que existen en México, que es Foviste e Infonavit, y analizar el tema de Sedatu también, que maneja recursos millonarios, y unificarlo en un solo Banco Nacional de Vivienda. Todos los países latinoamericanos, o la mayoría, tienen un Banco Nacional de Vivienda, que también da crédito para el campo. En México no hay crédito rural para vivienda. También tenemos que poner atención en eso. Hay subsidio de pie de casa, pero muy deficiente en condiciones pues que no son las adecuadas. Son a veces piso sin cemento. Piso sin cemento o pie de casa, casas muy pequeñas de 80,000 pesos que no garantizan pues un acceso adecuado a la vivienda de acuerdo con una vivienda digna, como se dice. Exacto, con los derechos humanos y además con los espacios, ¿no? Oye, Alejandro, este tema podría dar vuelta realmente a lo que hemos vivido durante años desde que se creó el Infonavit, pensando en los trabajadores, y podría darse en realidad esto que estás diciendo, es decir, homologar las tasas de interés, que no sea una tasa mayor al 6%, y aún así siendo superior a la inflación que tenemos cada año, sigue siendo un pago inmenso para el trabajador. Sí, el 6% anual es todavía un pago quizá justo, el 11% es muy complicado, pero también vamos a revisar el tema específico de cuando el trabajador pierde su fuente laboral y ampliar el término del seguro de desempleo. Ahorita está, me parece que en 6 meses, tenemos que ampliarlo por lo menos a 1 año y ver la posibilidad de otras fuentes de financiamiento. No podemos permitir que millones de trabajadores o miles pierdan su vivienda y pues tengan que rentar, y al fin y al cabo pues el costo lo absorbe en algunos casos el Estado, ¿no? Sí, porque tiene que subsidiar. Aquí en el Distrito Federal existe, bueno, en la Ciudad de México, un esquema mucho más barato de vivienda, tenemos que analizarlo. Sí. También es más pequeña la vivienda porque es en condominio. Pero bueno, la idea ahorita de las viviendas ya no son horizontales, son verticales, por los espacios, y eso también tenemos que analizar. Sí, yo creo que la idea es, pues, aunque sean verticales, departamentos, pero sí que tengan vivienda pues, la clase trabajadora, ¿no? Pero pues vienes con la espada desenvainada. Vamos a trabajar muy fuerte. Yo ya tengo tiempo analizando eso. Vamos a hacer un análisis muy exhaustivo también del manejo del Fondo Nacional de Vivienda que tiene el Infonavit, que tiene mucho dinero ahí. Vamos a analizar esa utilización de esos recursos. Recordemos que Infonavit, o parte del dinero, fue bursatilizado, la deuda de Infonavit fue bursatilizada, y ahí también tenemos que abrir ese esquema financiero, ¿sí? Para analizar. También analizar todo el esquema de remates que está haciendo Infonavit o está vendiendo la cartera, pues se la tiene que dar de preferencia a los trabajadores, ¿no? O a un sector social, ¿no? Analizarlo, ¿no? Para que la puedan comprar, ¿sí?
Creo que vamos a trabajar muy bien en ese tema. También en el tema de pensiones, pues vamos a meternos muy a fondo. Sí. Todo lo que significa seguridad social. Las comisiones, exactamente, las comisiones de las AFORES que son muy altas con el nuevo sistema de Europa del retiro. Ya te estamos viendo levantar la mano para ser presidente de la Comisión de Vivienda. Quiero trabajar en seguridad social y quiero trabajar en vivienda. Muy bien, Alejandro, te agradecemos la entrevista. Que estén muy bien. Gracias.